Okay, so welcome to the first Melastome virtual seminar for 2022, January. Today we have Robin Fernandez from Lima, Peru. The talk will be in Spanish, but he speaks slowly. He's not like me. And there's lots of beautiful pictures, I'm sure. I've seen part of this, so everybody will get to understand. Robin speaks very good Portuguese and understands a lot of English. So I think that the questions and answer session might be very eclectic thing. So I will repeat this in Spanish in a minute, but Robin, as I said, is from Lima. He went to University at la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Then he has worked doing lots of different things, consulting, vegetation surveys and whatnot. He is a true generalist botanist, but has now grown to really become an expert in melastomes. When I say he's a generalist, just species descriptions, he has described Magnoliaceae, Acanthaceae, Rutaceae, Solanaceae, Melastomataceae, and my personal favorite, even Hypnoraceae, or what is now in Aristolochaceae, one of these parasite or plants. It's very, very cool plant from central Peru. Then Robin went to Unicamp, to Universidad Federal de Paraná in Curitiba and did his master's there. And he already has a couple of papers out and another one submitted from his master, and we'll be hearing more about that today. Entonces, en español ahora, Robin es egresado de la Universidad Nacional Agraria de La Molina en Lima, Perú. Es un botánico que ha descrito plantas en muchas familias, magnoliáceas, acantáceas, rutáceas, solanáceas y hasta hypnoráceas. Y bueno, hoy Robin nos va a presentar parte de su trabajo de tesis maestría que hizo con Renato Goldenberg y conmigo en la Universidad Federal de Paraná en Curitiba. Esta es una de las tesis más complicadas que he visto porque prácticamente todo el tiempo de esta tesis él estuvo, fue durante cuando estaba todo cerrado con la pandemia. Entonces es realmente impresionante lo que él logró hacer durante estos 2 años. Entonces, Robin, por favor, cuando quieras. Hola, ¿me pueden escuchar? Ya, perfecto. Voy a compartir la pantalla. Me avisan, por favor, si se puede ver. ¿Qué se pasó? Ya. Ok, entonces. Creo que está fallando el... Y ahora sí. Buenos días. Ya me presentó Fabián. Como él mencionó, pues esto es parte de mi trabajo de maestría, que empezamos a mitad de 2019, ya 2 años y medio, y aún continuamos encontrando muchas cosas interesantes, ¿no? Como mencioné, fue en la Universidad Federal de Paraná, con Eli y con Renato de asesores. Entonces, la presentación de hoy día la he dividido en 4 partes. En verdad, es una presentación un poquito pesada quizás, pero también simple. Empezando con un poco de generalidades, morfología para el género en Perú, de las especies peruanas. Luego voy a hablar de las especies que hay en Perú de Meriania y algunos comentarios finales. Entonces, solamente para tener un poco en cuenta de la ubicación de Perú en el Neotrópico y la diversidad que contamos de especies. Somos el 4º país más diverso del Neotrópico, detrás de Brasil, México y Colombia. Y en Perú, pues, Melastomataceae es la 6ª familia más rica, ¿no? O sea, obviamente hay familias como Orquidiáceas o Asteráceas que son mucho más ricas. Y aquí he colocado un mapa de la fisiografía de Perú y aquí resalta 2 grandes regiones, ¿no? La amazónica y la andina. Y solo para tener una idea, pues el rango altitudinal de Perú va desde los 0 hasta los 6.700 aproximadamente, ¿no? Y una cosa importante es que aproximadamente el 60% del territorio peruano está cubierto de bosques, ¿no? Y un pequeño porcentaje de eso lo conforman los bosques montanos, que va a ser la región donde vamos a encontrar las merianias en Perú.
Ahora, de forma sencilla, la cordillera de los Andes en Perú, y bueno, casi en todos los Andes, está dividida en tres cadenas, ¿no? La occidental, la central y la oriental. Y va a ser en esta región, entre la oriental y la central, donde vamos a encontrar los bosques montanos y donde vamos a encontrar las meridianas en Perú, ¿no? Entre los 1500 a 3500 metros. Ahora, esto va a ser casi en todos los Andes de Perú, a excepción del norte, donde vamos a poder encontrar relictos de bosque montano ya más para la cadena occidental, pero eso es un caso bien especial que también más adelante voy a explicar, ¿no? Ahora, de los 8 géneros que conforman la tribu Merianiae, en Perú tenemos 6 géneros. Adelobotris, Axinaea, Grafenrieda, Macrocentrum, Meriania, que es el objeto de esta charla, y Salpinga. Entonces, solamente para comentar, el último trabajo o revisión que se hizo para Meriania en Perú fue en 1941. Fue elaborado como parte de la Flora del Perú por McBride y abarcaba 12 especies, de las cuales ahora 3 o 4, si es que no me equivoco, ya ni siquiera son Meriania, ¿no? Han pasado a Axinaea o a Adelobotris. Y los posteriores trabajos pues han ido publicando especies nuevas, nuevos reportes, y hasta el 2019, que fue cuando tomamos el género, o tomamos la posta, por así decirlo, el género contaba en Perú con 19 especies. Ahora, Meriania comprende, es un género neotropical, comprende entre 100 a 120 especies, eso va a depender también de cómo agrupemos las especies, porque algunos complejos han sido sinonimizados, o se pueden tomar como especies diferentes, entonces el número va más o menos ahí, ¿no? Más de 100 definitivamente. Ahora, los 3 países más diversos son Colombia con 37 especies, Ecuador con 32 y Perú con 19, pero aclarando que ese número es justo hasta el 2019 cuando iniciamos los trabajos, ¿no? Ahora aquí morfología del género, y aquí aclarando que solamente es para las especies peruanas. El género en verdad tiene un hábito muy variable, van desde arbustos de 1 metro, metro y medio, hasta árboles sobresalientes, ¿no? Aquí en la foto de la derecha no se puede ver muy bien, pero yo quise mostrar pues de que inclusive cuando están en época de floración, los árboles se pueden notar claramente en el dosel del bosque, ¿no? Ahora, con respecto a otras características, también es muy variable el género. Por ejemplo, en los nudos pueden ir desde simples líneas interpeciolares hasta pseudostípulas bien desarrolladas. Los internudos igual pueden ser pues cuadrangulares, teretes, o tener estas modificaciones que ya son como proyecciones aladas. Los peciolos también son muy variables. Hay apéndices, este escudo, ¿no? Que es más, que se da más en especies de Axinaea, por ejemplo, pero también se presenta en Meriania. Estos que son como que un poco más abultados, o proyecciones liguriformes o tuberculadas, ¿no? Y también pueden ser tanto adaxiales como abaxiales. Las flores, de la misma manera, son muy variables. Hay desde corolas patentes, abiertas, hasta campanuladas. Y también el ovario maduro, ¿no? Hay 2 grandes grupos, ¿no? En el que el ovario, una vez que crece, sobresale la longitud del hipanto, y otro grupo en el que finalmente el ovario queda atrapado por el hipanto, ¿no? Ahora, en las láminas también hay mucha variabilidad, hay desde hojas que son buladas, planas, la pubescencia, el indumento, ni qué decir, hay desde hojas glabras, sulfuráceas, puberulentas, tomentosas, cetulosas, hay mucho, de verdad. Ahora, las bases de las láminas también son variables, están las normales, que no tienen ninguna modificación, y también están las que son peltadas o con la base reflexa, ¿no? Ahora, hay unas características que yo creo que son bien importantes a la hora de definir las especies o para identificarlas también. Es el cáliz, no solamente en la forma del cáliz, sino también en las proyecciones dorsales del cáliz. Y aquí sí me gustaría hacer un poco de hincapié, porque en la literatura se han llamado de diferentes maneras, y quizás ya sería la hora de que todos los estomatólogos definan, ¿no?, cómo llamar a estas proyecciones, ¿no? Porque en la literatura se puede encontrar desde dientes externos, las líneas externas, o apéndice, creo Colocar el video. y ahora, en el caso de Meriania en Perú, pues podemos encontrar desde cálices truncados, lobados, caliptrados, como en este caso de aquí en la figura G, donde los sépalos se fusionan y forman una especie de capucha,
o también subcaliptrados, ¿no? Donde en el ápice de la caliptra se puede ver pues, los pétalos, ¿no? Y a su vez las proyecciones del cáliz pueden ser también desde inconspicuas, como en este caso, o ligeramente desarrolladas, como en este grupo que forman ya como callos, o ya más desarrolladas, ¿no? Formando una especie como si fuesen un tipo de garras, o inclusive aquí que pueden ser aciculadas, ¿no? Ahora, el hipanto también tiene algunas diferencias, pero hay un grupo que tiene, bueno, solamente 2 especies en Perú tienen esta diferencia. Esta es Meriania prunifolia, que tiene el hipanto ligeramente costillado, y esta de acá, que es una especie nueva, que tiene claramente costillado el hipanto, ¿no? Ahora, hay una característica adicional que también yo considero importante, son la forma de los conectivos. Eso también en la literatura ha sido llamado de diferentes maneras, pero yo opté por denominar pues al primero como como un apéndice dorsal, y al segundo que, bueno, en el trabajo de Humberto Mendoza, que hizo la revisión para Colombia, él denomina codo, que yo lo denomino apéndice dorso-basal. Y generalmente, o al menos en Perú, el apéndice dorso-basal va a ser triangular o agudo o falcado, ¿no? Es casi, eso se da en todas las especies de Perú. Pero el apéndice dorsal en el conectivo es el que va a ser más variable, ¿no? Va a haber en especies en las que no hay ninguna modificación, es prácticamente inconspicuo. Otro grupo en el que está ya más desarrollado y se puede decir que es ascendente. Otro grupo en el que es como una simple joroba, ¿no? Que puede ser pues ligeramente conspicua o bien desarrollada. Otro grupo en el que el apéndice dorsal es como un diente. Y a ver, 2 especies en Perú en la que este apéndice va a ser bien desarrollado, ¿no? Que van a ser Meriania microflora y Meriania ursulata, ¿no? Que esto podrían capaz recordar más a un grupo de especies más del Mata Atlántica o de otras regiones, ¿no? Ahora, otro carácter que yo también considero importante es la orientación de este apéndice dorsobasal. Generalmente en la mayoría de especies va a ser descendente, ¿no? Como que opuesta a la orientación de las tecas. Pero en el grupo de Merinia rádula, el apéndice dorso-basal está prácticamente en una orientación perpendicular con respecto a las tecas, ¿no? Y yo considero que ese carácter es importante para definir ese grupo. Ahora también otra característica importante es el conectivo inflado, ¿no? Esto es de un grupo que se llama el complejo de Meriania macrófila, donde el conectivo de los estambres opuestos a los pétalos está completamente inflado. Y eso recordaría más quizás Axinea, ¿no? Inclusive ese grupo de plantas tiene un síndrome de polinización igual al de Axinea, ¿no? Que es con aves. Ahora, otra característica importante en las merinas de Perú es que hay un grupo de especies que tiene el apéndice dorso-basal es expandido lateralmente, ¿no? Entonces este de aquí es el estambre antecépalo, que es claramente diferente al del antepétalo, ¿no? Se puede ver que el apéndice del conectivo es lateralmente expandido y se diferencia claramente. Ahora, la orientación del poro, clásicamente en Meriania siempre ha sido descrito como en posición dorsal, pero en el grupo de Merianias con corolas campanuladas, eso es un poquito difícil de ver. Algunas tienen una orientación más apical o ligeramente dorsal. Y en 2 especies, la orientación de uno de los estambres es ya más ventral, ¿no? Ahora esta es la parte más larga de la charla, les voy a explicar las especies que tenemos en Perú. Y aquí me gustaría pues resaltar que, como le dijo Fabián, estos 2 años y medio han sido difíciles por la pandemia, porque nos privó de muchos viajes que queríamos hacer. Sin embargo, hemos logrado ir a diferentes puntos en Perú y poder ver gran parte de las especies en campo, ¿no? Ahora, aquí en el mapa he colocado las ubicaciones de las colectas en Perú, eh, y de lo que se conocía previamente, que eran las 19 especies. Nosotros estamos ahora proponiendo una nueva combinación, 4 nuevos reportes para la flora de Perú, 13 nuevas especies, lo que nos da pues 37 nuevas especies para Perú ahora, ¿no? Y aquí es importante recalcar que prácticamente estamos casi duplicando lo que se conocía de Perú. Y aunque suene esto realmente sorprendente, ¿no? De 13 nuevas especies, casi duplicando la cantidad que se conocía, aún así en Perú pues hay regiones en las que sabemos que hay bosques montanos y hay bosques conservados, y sin embargo no hay ninguna sola colecta o registro de Meriania, ¿no? Como puede ser aquí el centro de Perú en Huánuco, o el sur de Perú en Puno, ¿no? Entonces es obvio que si vamos a estas regiones es probable que encontremos nuevas especies, o en el caso de Puno, pues nuevos registros que vendrían de Bolivia, ¿no? Ahora ya, si queremos analizar la diversidad o la densidad de especies en Perú, pues
podemos observar que hay dos grandes regiones, ¿no? Una es en el centro de Perú, en Pasco, y otra es el norte de Perú. Y esto también se puede ver a un efecto de colecta, ¿no? Porque en el centro de Perú, pues al menos el Jardín Botánico de Missouri viene realizando muchos trabajos, muchas expediciones botánicas, y eso explicaría un poco esa cantidad de especies, ¿no? Ahora, el norte de Perú es un caso especial, ya, que ahora les voy a explicar. Entonces, un dato importante es que hay 25 especies endémicas ahora en Perú, y la mayor cantidad de especies en general, contando todas las 37, está distribuida en el norte de Perú, ¿no? Amazonas, Cajamarca y San Martín son los departamentos que tienen la mayor cantidad de especies, y estos tres departamentos se encuentran en el norte y encajan dentro de lo que se conoce como la depresión de Huancabamba, ¿no? Que es una, bueno, el mismo nombre lo explica, ¿no? Depresión que afecta básicamente a la cordillera central y la oriental, ¿no? Y esta región se conoce como la zona de Amotape-Huancabamba. Inclusive en este punto de aquí podemos encontrar el Abra Porcuya, que es el punto de cruce más bajo en la cadena occidental de los Andes, ¿no? Entonces, esta región, al ser una depresión, también pues, es el límite sur de los páramos, ¿no? Inclusive para Perú ya se habla que tenemos subpáramos y luego empezamos con la Jalca y los pajonales, ¿no? Entonces, esta gradiente altitudinal, pues, hace que confluya un poco la vegetación de la vertiente oriental con la vegetación de la vertiente occidental de los Andes, ¿no? Entonces, eso ha generado que haya mucha diversificación, y no solamente en Meriania, sino en otros grupos también, ¿no? Juan, Magnoliáceas al o incursionar. gentianeáceas, ¿no? Inclusive se ha registrado que para otros grupos como aves o anfibios, en esta zona de la Motape Huancabamba hay entre 6 a 8 veces mayor diversidad que en zonas aledañas tanto al sur como al norte, ¿no? Y es por eso pues que nosotros encontramos que en Amazonas está la mayor cantidad de especies en Perú, ¿no? Esos cuadros que vimos hace un momento con las grillas que explicaban la mayor diversidad en el norte, en la zona norte de Perú. Ahora, yo he dividido Meriania pues en dos grandes grupos que ahora les voy a explicar, basado en principalmente en la morfología de la corola. El primero es el de corolas patentes, ¿no? Corolas abiertas. El segundo grupo es de las corolas campanuladas, y un tercer grupo que está solamente compuesta por una especie misteriosa que más adelante le explicaré por qué es misteriosa. El primero es el de las corolas púrpuras con estambres isomórficos, que es el grupo que tiene más especies en Perú. Esta de aquí es una especie que estamos proponiendo como nueva, viene callosa, pues el nombre hace referencia a los callos, a las proyecciones dorsales callosas en el cáliz. Tiene flores grandes y esta pseudostípula bien marcada en los nudos, ¿no? Y el estambre presenta pues un conectivo con un apéndice dorsal como una pequeña joroba nada más. La siguiente es Meriana draquei, que era una especie que solo se conocía para Colombia y Ecuador, es un nuevo reporte para Perú. Es bien fácil identificar por estos apéndices en el peciolo, y porque es la única especie que presenta la fase abaxial de los pétalos con purulento. Ahora, la otra es Meriania speciosa, una especie que antes se conocía en Perú como Meriania spruciana, pero nosotros estamos siguiendo las definiciones de Humberto Mendoza, pues, ¿no? Que él encontró que había muchos nombres en Colombia para esta especie, ¿no? Meriania longifolia, especiosa, spruciana, y al final decidió que todo debería ser una sola especie debido a la gran variabilidad y formas intermedias, ¿no? Sin embargo, en Perú todos los especímenes que hemos revisado son bien homogéneos, ¿no? Son hojas lanceoladas, glabras, el apéndice, perdón, el conectivo no tiene apéndices dorsales, solamente el típico apéndice dorso-basal triangular. El hipanto y el cáliz es glabro y las presiones dorsales son pequeñas, ¿no? Ahora, otra especie que estamos también proponiendo como nueva es Megáfila, y esta es bien curiosa porque solo se conoce de un espécimen que fue colectado hace cerca de 100 años por Weberbauer. Esta proviene de estos bosques relictos que están más pegados a la cadena occidental de los Andes. Tiene hojas grandes, de ahí el nombre. Tiene hojas buladas también, con estas pseudoestípulas bien marcadas y flores pequeñas, ¿no? Con un apéndice dorsal en el conectivo ya más ascendente. Ahora, probablemente la más cercana a esta es Meriana sunacensis, que es una especie, un nuevo reporte para Perú. Fue publicada hace poco por Diana Fernández y Agnes. Y aquí es algo bien gracioso porque nosotros ya teníamos el material, teníamos inclusive la descripción, habíamos encontrado algunas localidades en Perú justo con individuos, y meses antes de que ya tengamos listo el artículo fue publicada, ¿no?
algo curioso que nos pasó. Pero esta de acá se diferencia principalmente de Megáfila porque las hojas son planas, a pesar de que comparten el mismo tipo de apéndice en el peciolo, en la pseudoestípula, en los nudos, pero las hojas son planas y las flores son mucho más grandes, ¿no? Igual también el ovario es completamente diferente. Ahora, Meriana neili, que era una especie que se conocía como Meriania hexamera, pues en Ecuador y Perú, ahora todo ha pasado a ser Meriana neili, es la especie junto con Meriana tomentosa de mayor distribución en Perú y también por ende de las más colectadas. Es fácil identificar porque tiene estas hojas elípticas, glabras, el cáliz no tiene ninguna proyección dorsal, y los estambres tienen este apéndice dorsal en el conectivo que es básicamente como un diente, ¿no? Ahora, Meriana rígida, y este es el primer problema o gran problema que tenemos en Meriana en Perú, que tenemos cerca de 4 o 5 localidades colectadas y todas son variables entre ellas, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos un grupo de especies que tiene hojas ovadas con pubescencia en los nervios, otro grupo que tiene las hojas lanceoladas, glabras y con la base reflexa, y otro grupo que tiene hojas más pequeñas, pero todas sí comparten es la estructura de la inflorescencia, ¿no? Estas panículas, perdón, racimos terminales con 3 nudos y también la forma de las flores, ¿no? Tienen un cáliz con presiones dorsales callosas y los conectivos tienen ese apéndice dorsal que es ligeramente como un pequeño diente o a veces un poco inconspicuo, ¿no? Ahora, otra cosa que también encontramos revisando el material de Perú es que hay una población en Amazonas que tiene el ovario con este anillo, ¿no? Que es una cosa completamente inusual, ¿no? El cáliz también no es tan lobulado como en otras poblaciones, pero también tiene estas presiones callosas. Sin embargo, la principal diferencia es este anillo en el ápice del ovario, ¿no? Que no está presente en ninguna otra población de Perú. Entonces ahí tenemos un problema de decidir si realmente es toda una especie muy variable o pueden ser 3 o 4 cosas diferentes, ¿no? Ahora, Meriana penningtoni, esta es una especie que ya publicamos el año pasado. Es una especie muy bonita, tiene flores muy llamativas y se caracteriza porque tiene hojas ovadas, buladas, tiene apéndice, perdón, presiones dorsales callosas en el cáliz, que cuando secan se quedan de color blanco, entonces es muy fácil identificarlo en herbario. Y algo bien llamativo, que fue lo que nos hizo saber que era definitivamente nueva desde el inicio, es estas presiones aladas en las ramas, ¿no? Inclusive cuando vimos el material del herbario pensamos que se trataría pues de quizás el refugio de algún bicho o algún insecto, pero cuando fuimos a campo y empezamos a romper no encontramos nada, ¿no? Entonces hasta ahora sí surge, es un misterio para nosotros saber la funcionalidad de esto, ¿no? Ahora, otro detalle interesante y que se va a repetir en 2 especies que yo considero pues cercanas a Penningtoni, es la presencia de unas glándulas justo en la zona de intermedia entre el ápice del peciolo y el nervio principal, ¿no? Entonces hay unas glándulas de color verde que son bien pequeñitas y cuando seca la planta se ponen de un color negro, ¿no? Entonces esto va a ser característico de esta especie y de las 2 siguientes. Entonces la siguiente es rugosa y esta de aquí también es el segundo gran problema que tenemos en Meriana en Perú, porque al igual que rígida, pues aún no sabemos si es una especie muy variable, pueden ser 3 o 4 cosas, ¿no? Todas comparten pues la misma estructura de la inflorescencia, hojas lanceoladas con un solo par de venas secundarias. Pero ya a nivel de flor hay mucha variabilidad, ¿no? Aquí la del medio sería la forma típica, con estas proyecciones dorsales pronunciadas en el cáliz, pero el conectivo sin un apéndice dorsal, ¿no? Solo el típico dorso basal en forma triangular. Pero hay otros especímenes que pueden ser variables, ¿no? Puede ser ligeramente como un diente el apéndice dorsal, el cáliz tiene unas presiones dorsales muy pequeñas o ligeramente cónicas. Otro grupo de especímenes tiene ya el apéndice dorsal en el conectivo como una joroba, con el cáliz con presiones dorsales inconspicuas. De igual manera también las láminas, hay láminas planas, otras que son buladas, pero el problema es que también hay formas intermedias, ¿no? Que tienen hojas ligeramente buladas y cálices con presiones dorsales conspicuas, pero con una joroba o un diente en el apéndice dorsal del conectivo, ¿no? Entonces también surge ahí un gran problema, ¿no? Si esta es una especie muy variable, o pueden ser 3 o 4 cosas diferentes, ¿no?
Y al igual que el caso de Penningtoni, también podemos ver estos nectarios o glándulas pues, ¿no? En la zona de inserción del peciolo con la vena media, ¿no? La siguiente sería Meriania tetraquetra, una especie conocida de solamente muy pocas colecciones, que es parecida o afín a Meriania rugosa, pero se diferencia principalmente porque esta presenta dos pares de venas secundarias, ¿no? Y las láminas también son generalmente de mayor tamaño. Aquí también, pues, el apéndice dorsal del conectivo es inconspicuo, pero en el cáliz podemos ver pequeñas proyecciones cónicas, ¿no? Y al igual que las dos especies anteriores, también presentan, ¿no? Estas glándulas o nectarios ahí justo en el punto de inserción, ¿no? Ahora, el siguiente grupo sería de especies con corolas púrpuras y estambres dimórficos. La primera es Meriana guerbaueri, y aquí algo que me gustaría aclarar, porque yo más adelante voy a hablar de especies que tienen estambres fuertemente dimórficos. Lo que yo sí veo aquí en este grupo es que, si bien tiene estambres dimórficos, los colores en las anteras del conectivo, siempre van a ser similares entre las dos series, ¿no? O sea, a pesar de que podemos ver diferencias en la forma o las dimensiones de los apéndices, los colores se van a mantener. Ahora, en este grupo de merianias, todos los estambres dimórficos se definen por la prolongación lateral del conectivo, ¿no? El apéndice dorso basal del conectivo va a ser lateralmente expandido. Entonces, esta va a ser la principal característica de este grupo de merianias. Esta de aquí es Meriania guerbaueri, que es una especie endémica del centro de Perú, que también se caracteriza porque no tiene apéndices dorsales sobre el conectivo. Las dos siguientes son Vargase y Vilcabambensis, que sí presentan apéndices dorsales en el conectivo. De esa manera aquí el apéndice dorso basal lateralmente expandido. Aquí inclusive se puede notar claramente la diferencia entre una serie y otra. Y estas dos especies son endémicas del sur de Perú. Se encuentran en Cusco y se diferencian principalmente por el tipo de indumento, ¿no? La siguiente es Meriania meschophylla. Esta es una especie que solo se conoce pues de dos colecciones. Lastimosamente el material de herbario no es muy bueno para analizar las flores, pero viendo un dibujo hecho por el mismo Gurdak, él también notó este detalle que les comentaba del apéndice pues lateralmente expandido, ¿no? Y esta, junto con Meriania sicilifolia, serían las dos especies en Perú pues que son básicamente sésiles, ¿no? Entonces, por eso carácter es fácil de identificarlos. Ahora, esta especie es también una nueva que estamos proponiendo, endémica para el sur de Perú, Meriania sumatica, que en material de herbario había sido mal identificada como tomentosa, como Meriania vargasi, pero es muy diferente de esas dos. Esta es la Meriania peruana con flores más grandes, tiene pétalos de cerca de 5 centímetros, y el hipanto es claramente costillado, tiene dos costillas. Este carácter pues lo hace fácilmente identificar de cualquier otra Meriania en Perú. Y al igual pues que el resto de especies de este grupo, pues, tiene el apéndice dorso basal del conectivo lateralmente expandido, ¿no? Ahora, especies con estambres fuertemente dimórficos, que solamente son dos, Meriania ursulata y Meriania microflora. Entonces aquí se puede ver lo que yo les había comentado, ¿no? Esta foto es solamente referencial, no es de una colecta peruana, pero la coloqué para poder notar, ¿no? Esto que les mencionaba de las diferencias de colores, ¿no? Entre una serie y otra, ¿no? En el grupo anterior, si bien tenían apéndices de diferentes formas, el color de los conectivos era igual entre una serie y otra, ¿no? Pero en estas dos especies no va a suceder eso. Por ejemplo, en una serie de estambres el conectivo tiene un color ya más intenso, más púrpura, pero la otra serie tiene pues el conectivo sobre la teca de color más crema, ¿no? Entonces esa es la principal diferencia que yo estoy indicando para decir dimórfico o fuertemente dimórfico, ¿no? Ahora, la primera de estas dos especies es Meriania ursulata, una especie que tiene en verdad amplia distribución, viene desde las Guyanas hasta Brasil, pero curiosamente en Perú solamente hay 4 colectas, ¿no? Y solamente una de esas colectas está en un herbario peruano. Entonces es una especie que en Perú es prácticamente desconocida, ¿no? La siguiente es Meriania microflora. Esta es la primera especie que publicamos al iniciar la revisión. Tiene las flores más pequeñas registradas en el género, ¿no? Pétalos de cerca de 4 milímetros. Es una cosa bien pequeñita. Y esta proviene también de la cadena oriental de los Andes en Perú, pues a una altitud bien baja en comparación con el resto de Meriania, ¿no? Cerca de 500 metros.
Y el color de las flores es lo más llamativo, ¿no? Tiene corolas blancas, ¿no? Y esto es más semejante a lo que se ve en las especies de la mata atlántica, por ejemplo. Inclusive también el apéndice dorsal del conectivo es claramente desarrollado, que también es una cosa que se da en las especies de la mata atlántica, ¿no? Entonces consideramos que debe estar más cercana a esa, a ese grupo de especies. El siguiente grupo es de las especies atípicas dentro de este grupo de especies con corolas patentes. La primera es Merinia cuscuana, es una especie que inicialmente fue descrita como una acinaea, o se confundió con una acinaea, pero presenta pues un apéndice dorsal sobre el conectivo, ¿no? Y las hojas presentan esta base reflexa, ¿no? Que es una cosa más común dentro de las acinaeas. Pero una buena forma de identificarla es porque tiene la fase abaxial de la lámina con presencia de puntos. Entonces es un carácter que es único dentro de las meridianas de Perú. Ahora, otra especie nueva que estamos proponiendo es Meridia scalerensis, que es la única especie de meridia en Perú que tiene el cáliz caliptrado con dehiscencia circuncísil. También tiene estos estambres isomórficos con el apéndice dorsal ligeramente pues, pronunciado hacia adelante. Y yo considero pues, que está más cercana a este grupo de Meridia brachysera que es más diversa en Colombia, ¿no? Ahora, la siguiente es Meridia sicilifolia, que esta es la nueva combinación que estamos proponiendo. Era una especie, por así decirlo, rezagada dentro de lo que conocíamos como Centronia. Es la única que faltaría transferir a Meriania. Tiene el cáliz escaliptrado con disencia irregular, corolas moradas bien grandes. Ahora, junto con Meriania misophylla, son las dos únicas especies con hojas sésiles en Perú. Y los dos especímenes de aquí corresponden al material tipo, que era lo único que se conocía inicialmente. Pero revisando las colectas en Perú, pues terminamos encontrando otro grupo de especímenes que comparten la misma estructura de la inflorescencia, pero con hojas mucho más grandes, ¿no? Tienen mayores dimensiones. Entonces, por el momento hemos decidido colocarlo como Meridia sicilifolia, pero probablemente pues corresponda a una nueva especie, ¿no? Ahora ya pasando al grupo de corolas campanuladas, empezaríamos con lo que conocemos como el complejo de Meridia macrófila. La primera sería Meridia bicentenaria, que es otra especie nueva que estamos proponiendo para Perú, endémica del centro. Y, bueno, algo que me olvidé mencionar es el carácter para identificar el complejo, es que una serie de estambres presenta el conectivo completamente inflado, lo cual nos recordaría pues algo más ya Acinaea. Inclusive este grupo de merianias tiene un síndrome de polinización similar al de Acinaea, ¿no? Que es a través de aves que comen los conectivos. Ahora, si bien no hemos llegado a encontrar en campo ninguna ave comiendo, hemos podido pues encontrar ya flores pues que no tienen esa serie de estambres, ¿no? Entonces lo que nos haría sospechar pues que efectivamente se da este síndrome con aves, ¿no? Ahora, Meridia bicentenaria se diferencia de la más cercana, que es Meridia franciscana, porque no presenta apéndices dorsales sobre el conectivo, ¿no? Y la pubescencia, el indumento entre las dos es completamente diferente, ¿no? Mientras que en bicentenaria las láminas están completamente cubiertas por tricomas que no permiten ver la superficie de la lámina. En franciscana es ligeramente pulverulento, ¿no? Entonces, está aquí justo la que mencionaba, franciscana, que también es un nuevo reporte para Perú, y aquí sí se puede ver el apéndice dorsal sobre el conectivo, ¿no? Y la diferencia que les mencioné en el indumento entre las láminas. Las dos siguientes serían Meridia peltata y Meridia linacororum. Ambas comparten una forma similar en la base de la lámina. En peltata la lámina es peltada y en linacororum es ligeramente subpeltado. Y la principal diferencia es que el apéndice del conectivo es bífido en peltata y en linacororum pues no existe ningún apéndice dorsal, ¿no? Esto es más quizás parecido a lo que sería Meridia bicentenaria. Ahora, el complejo de Meridia rádula, que en Perú son 4 especies. Este complejo está caracterizado pues, por hojas ovadas, perdón, láminas ovadas con la superficie bulada. Todas son arbustos, no pasan de más de 2 metros o 1,5 metros. Y la característica principal, bueno, al menos la que yo estoy usando para definirla, es la orientación del apéndice dorso-basal, ¿no? Que, como le mencioné inicialmente cuando hablé de la morfología del género, esta es ya prácticamente perpendicular con respecto a las tecas, ¿no?
Ahora, la primera de este grupo es Merina rádula. Esta se diferencia del resto de especies del complejo porque tiene la fase abaxial de la lámina completamente cubierta por tricomas y porque no tiene estípulas, pseudoestípulas en los nudos, ¿no? Ahora, Merina hirsuta es una nueva especie que estamos proponiendo. Bueno, el nombre explica el indumento que se presenta en las láminas y en los tallos. Y una cosa interesante de esta especie es que, al igual que el grupo de especies de Merina que expliqué antes, de este dimorfismo entre los estambres, ¿no? Que tenemos un apéndice dorsobasal y lateralmente expandido, este carácter también se da en esta Merina, ¿no? O sea, que es algo bien inusual. Ahora también nosotros tuvimos un pequeño dilema al momento de analizar la inflorescencia, ¿no? Porque en todo este grupo de Meriania del complejo rádula, todas tienen inflorescencias, panículas terminales bien medianas o de largas dimensiones, ¿no? Pero sin embargo en hirsuta no estaba muy seguro si al final se trataban de inflorescencias axilares o si eran racimos bien cortos, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta rama solamente no pasan ni los 5 centímetros y solamente se conoce de una colecta fértil, ¿no? Entonces ahí estábamos también con el dilema de si era pues una inflorescencias axilares o era una terminal, ¿no? Entonces hay que ir a campo para poder revisar más el material. La siguiente sería Meriania sanguínea. Esta es la especie dentro del complejo que tiene las inflorescencias más largas. Se diferencia del resto de especies porque sí tiene pseudostípulas bien desarrolladas y por la presencia de estas presiones liguliformes en el ápice del peciolo, ¿no? En la cuarta sería Meriania tetragona, que también tiene pseudostípulas bien desarrolladas, pero el tallo es cuadrangular al lado, ¿no? Esto se diferencia de Meriania sanguínea. Ahora, las proyecciones del ápice del peciolo son tuberculados, ¿no? A diferencia de sanguínea, que son liguliformes. Y una cosa interesante es que cuando yo pude ver un poco de la filogenia que está trabajando Fabián, y dentro de bueno, él menciona como Meriania sanguínea y aliados, dentro de ese grupo cae Meriania rugosa. Y pues Meriania rugosa, como ya les mostré anteriormente, pues tiene flores completamente diferentes. Sin embargo, un carácter que comparte ese grupo de rugosa, Pennington y tetraquetra es la presencia de esas glándulas en la zona de inserción del peciolo con la lámina, ¿no? Que también se da pues en Meriania tetragona, ¿no? Que acá se puede apreciar estas glándulas de color verde, ¿no? Que si bien generalmente son tuberculadas en tetragona, hay casos en los que podemos encontrar ya bien desarrollado, ¿no? Esto es una sola colecta que encontramos en Cajamarca, que tenía bien pronunciadas estas predicciones en el ápice del peciolo. Ahora, el siguiente grupo es de corolas campanuladas, naranjas. Ahí eso es algo que me olvidé explicar. Siempre menciono todo entre comillas cuando se trata de colores porque es muy subjetivo, ¿no? Y dentro de este grupo de corolas naranjas, pues, no necesariamente que sean naranjas, inclusive pueden llegar a ser un poco de tonalidad ya más salmón, ¿no? Ahora, la primera especie sería Meriania ácida, una especie que también solo se conoce de las colectas tipo de Raimondi, que se caracteriza pues porque presenta cáliz calitrado, con dehiscencia irregular y sin ninguna proyección dorsal en el cáliz, ¿no? Flores pequeñas, pétalos de cerca de 9 a 10 milímetros, y unas colectas que inicialmente estaban identificadas como Meriania ácida, pero luego de revisarlas pues encontramos que es una especie completamente diferente y que estamos proponiendo como nueva, que es Meriania Juan Gil, que se diferencia porque el cáliz es subcalitrado y tiene pequeñas proyecciones dorsales cónicas en el cáliz. Igual también el indumento entre las láminas es completamente diferente, ¿no? Ahora, Meriania bongarana, esta es una especie también que estamos proponiendo como nueva. Es junto con la siguiente especie, que es Meriania dazae, la única dentro de este grupo de corolas campanuladas, que tiene el cáliz lobado y con proyecciones dorsales como a manera de pequeñas garras, ¿no? Y esta es, bueno, se diferencia de la siguiente que es dazae porque el indumento básicamente es ferruginio y porque las flores son mucho más pequeñas, ¿no? Tiene pétalos de cerca de 10 milímetros y dazae tiene el doble de dimensiones. Esta es justo dazae, que es una especie que también ya fue publicada, ya salió el año pasado. Las hojas cuando secan tienen un color más crema o blanco, ¿no? A diferencia de bongarana que es ferruginea. Los pétalos son el doble de dimensión, pueden llegar hasta los 20 milímetros, ¿no? Es una especie bien bonita, que también solo se conoce de una localidad, ¿no?
Ahora, Meriana tomentosa, que es el tercer gran problema que tenemos en Meriania para Perú. Es una especie que también tiene amplia distribución en los Andes, pero revisando el material, pues hay mucha variabilidad, ¿no? Lo que sí comparten todas es la estructura también de la inflorescencia, una inflorescencia larga, con pocas flores, cálices caliptrados, con dehiscencia irregular. Pero revisando el material de Perú, terminamos encontrando que hay mucha variabilidad en el tamaño de los tricomas, ¿no? Hay especímenes que tienen indumento bien pronunciado, otros que son ligeramente tomentosas. También encontramos diferencias en el apículo de la caliptra, hay especímenes que no son claramente apiculados, otros que sí. Inclusive cuando revisamos el material tipo de Ecuador, ahí la caliptra es claramente desarrollada, e inclusive hasta se podría ver las proyecciones dorsales quizás. Y otra cosa que creemos importante es la estipela, ¿no? Que en este caso es lineal, pero en otros grupos, perdón, a manera casi como una bráctea ya lineal, pero en otros especímenes esta es claramente desarrollada e inclusive envuelve a los botones florales, ¿no? Entonces ahí consideramos que hay diferencias dentro de todo lo que hemos visto para Perú, y de igual manera tenemos que terminar decidiéndonos si es una sola especie muy variable o corresponden a 3 o 4 especies. Y ahora una cosa que también terminamos encontrando, bueno, o mejor dicho, al principio, cuando yo empecé a revisar las fotos o todo lo que se conocía como Meriania tomentosa, siempre veía estas anteras de color crema, conectivo color crema siempre. Y hace poco me mandaron una foto en la que ya las anteras son de un color ya más lila o morado, ¿no? Inclusive el conectivo a veces es un rosado intenso, ¿no? Y eso probablemente tiene que ver más con una polinización por avispas, ¿no? Y lo típicamente que se conoce para este grupo de merinas con corolas campanuladas, ¿no? Que son murciélagos o picaflores. Ahora, merinas atípicas dentro de este grupo de corolas campanuladas son Meriana rubiflora, una especie que fue publicada por Fabián y Renato, que es la única merienia en Perú con inflorescencias péndulas y flores tetrámeras de color rojo, pero que yo estoy empezando a considerar más cercano a Accinea, ¿no? Porque hay unas especies de Accinea como Merinia dependens o Merinia péndula, que también tienen de igual manera, ¿no? Inflorescencias largas, flores tetrámeras de color rojo, péndulas, y que en esas accineas el conectivo no es claramente inflado como lo que típicamente uno conoce para accinea, ¿no? Sino el conectivo es más elíptico, algo similar a lo que se da en rubuliflora. Ahora la penúltima especie sería Meriana vasquezi, que es otra especie nueva que estamos proponiendo para Perú, que esta sí es completamente rarísima. Es dentro de ese grupo de corolas campanuladas la única que tiene una tonalidad completamente diferente. Esto recuerda más bien al grupo inicial de corolas patentes. Los estambres son dimórficos y aquí también se da pues, ¿no? Esto del apéndice dorso basal del conectivo lateralmente expandido, que también pues lo vimos más bien en el grupo de corolas patentes, ¿no? Igual acá también el cáliz es subcaliptrado, con presiones dorsales como pequeñas garras y de esencia irregular, ¿no? Entonces, esta de acá es una planta completamente rara. Y ya para ir ya acabando, sería Meriana misteriosa, que solamente es Meriana prunifolia y es misteriosa porque no conocemos las flores, ¿no? Esta es una colecta, bueno, fue originalmente colectada por Ruiz y Pavón durante su expedición al Virreinato de Perú, y nunca fue publicada en ninguno de sus volúmenes. Quedó inconclusa la descripción, fue publicada algunos años después, y todo el material que se conoce, tanto original de Ruiz y Pavón como colectas posteriores, solamente tienen material en fruto. Entonces aquí se puede ver las proyecciones dorsales bien desarrolladas en el cáliz, el hipanto ligeramente costillado, hojas pequeñas, flores terminales, solitarias terminales o pseudoterminales, pero cuando empezamos a revisar información, terminamos encontrando esta lámina, obviamente no publicada, donde se muestra pues, que aparentemente esta especie tendría flores blancas, ¿no? Y de igual manera, pues, al menos a mí, yo sigo creyendo o creo que probablemente cuando encontremos las flores, esta va a terminar teniendo estambres bien parecidos a microflora, ¿no? Con conectivos con apéndices dorsales bien desarrollados, ¿no? Lo cual nos recordaría más bien a las especies de la mata atlántica, ¿no? Ahora, yo les he hablado pues de que hemos casi duplicado la cantidad de especies en Perú, que tenemos 13 nuevas especies, que conocemos bastante aparentemente de Meriania, pero revisando el material,
hay muchas cosas, bueno, también colectando, hay muchas cosas que no encajan en ninguna otra especie conocida de Meriania. Por ejemplo, estos dos son del norte de Perú, que cuando las fuimos a colectar la gente nos refería que tienen color las campanuladas y de color naranja, pero sin embargo, por ejemplo, aquí el de la izquierda tiene los sépalos persistentes en el cáliz, en el fruto, perdón. Y esto es una cosa inusual y lo más probable es que también sea una especie nueva, o esta de aquí de la derecha que también fue colectada relativamente cerca, unos 4 kilómetros más o menos, y presenta pues las láminas con una presencia bien ferrugínea, las flores en umbelas, entonces yo también considero que lo más probable es que también sea otra especie nueva. Aquí en la izquierda este es un material bien raro que solamente lo he visto en foto, aún no he podido ver el material de herbario, con estas láminas de color oscuro en el embés, los peciolos fusionados, formando la pseudoestípula, que probablemente también va a ser una especie nueva. Esta especie de aquí a la derecha, que también fue colectada en el mismo lugar donde fue colectada Meriana scalerensis, pero cuando yo vi la foto, pensé que se trataría pues de Meriana rígida, porque tiene 5 pétalos, a diferencia de Hexamera, que tiene 6. Pero cuando ya revisé el material, pues me di la sorpresa que en verdad el cáliz parecía más el de Hexamera, porque no tiene presiones dorsales, ni tampoco es claramente lobulado. Pero ya revisando el estambre, esta especie sí presenta, bueno, esta colecta, mejor dicho, sí presenta apéndices dorsales bien desarrollados, ¿no? Entonces, no es ni rígida ni hexámera. Entonces, quizás también sea una especie nueva, ¿no? Pero por el momento la he dejado ahí. Ahora, otras colectas del sur de Perú, cuando vimos las fotos, pensamos que estaría de una especie nueva, pero el material de herbario no es de la mejor calidad, entonces no podemos terminar de definirla. O esta otra, que es también de Cusco, presenta las hojas peltadas, hojas grandes, y yo considero que probablemente esta termine estando dentro del grupo de Meriania macrófila, ¿no? Pero igual tenemos que ir a buscar las flores para decidir, ¿no? Y así hemos estado revisando material de herbario, hemos estado colectando, y lo que yo estimo, que aparte de las 37 que ya les mencioné, que es que probablemente haya otras 17 especies que están sin nombre, ¿no? Que pueden ser probablemente nuevos reportes o nuevas especies para Perú. Y si esto llega a confirmar, pues estaríamos hablando de que al final terminaríamos quizás hasta casi triplicando lo que inicialmente conocíamos en Perú, ¿no? Y a mí este número a veces inclusive bromeando con mis amigos digo que me asusta, ¿no? Porque ya es demasiada diversidad. Ahora hay algunos comentarios para terminar la presentación. Es que tenemos algunos grandes logros, como que casi hemos duplicado la cantidad de especies. Esto quizás habría que ponerlo entre comillas, porque si confirmamos las otras 17, en verdad terminaríamos casi triplicando. Ahora Perú presenta 37 especies de Meriania, la misma cantidad que Colombia, que era el país que se conocía con la mayor diversidad antes. Aproximadamente el 70% de todo esto se encontraba en la zona, bueno, se encuentra en la zona de Motape Huancabamba, esta zona de interés, no solamente por la diversidad, sino también ya pensando en temas de conservación. Perú tiene la mayor cantidad de especies endémicas, 25, y acá quisiera resaltar que la mayoría son pues prácticamente microendemismos, que solo se conocen de una localidad o de un valle muy pequeño. Sin embargo, si bien pues tenemos todos esos avances, en verdad hay muchos problemas todavía por resolver, ¿no? Tenemos estos 3 grandes problemas, que son merienda rugosa, tomentosa y rígida, que hay que seguir estudiando para terminar de definir, ¿no? Si es una especie variable o son 3 o 4 cosas. La mayoría presenta pocos especímenes, como ya les había mencionado, especies como por ejemplo Meriania megáfila, una sola colecta hecha hace cerca de 100 años, o Meriania ácida, conocida solamente de las colectas de Antonio Raimondi. Existen áreas que no han sido aún pues, revisadas o no se han hecho expediciones, como en el centro de Perú o en el sur de Perú, que probablemente van a terminar siendo lugares donde vamos a encontrar nuevos reportes o nuevas especies. Y aún tenemos mucho trabajo para hacer, probablemente vamos a tener muchas especies más para describir, ¿no? Y finalmente yo pues tengo mucha gente a quien agradecer porque durante estos años, 2 años y medio, he tenido muchos colaboradores. También una cosa que me olvidé mencionar al inicio es que algunas fotos de la presentación son de mis colaboradores, no son mías. Durante estos 2 años me han ayudado muchísimo, me han compartido desde información de colectas, me han enviado fotos, hemos viajado a campo para colectar, entonces
realmente estoy eternamente agradecido con todos. Y eso sería. Gracias. Muchas gracias. Excelente, Robin. Bueno, entonces ahora vamos a abrir aquí los micrófonos. El que quiera ah, hacer alguna pregunta puede directamente eh, hablar. No hace falta que yo los deje hablar. Sino, Humberto, creo que estás ahí tratando de decir algo. No, simplemente felicitarlo y decir que Robin es un terremoto, el terremoto de las Merianias, definitivamente. Felicitaciones por ese trabajo. Yo sí creo que todas esas cosas, todas las novedades, si era falta de estudio, falta de alguien que se dedicara a estudiarlas. Y es muy posible que esas otras que tenés ahí, ese otro tercio por describir, la mayoría de ellas sean nuevas, ¿sí? Lo único que yo veo es que nosotros hemos estado con estos grupos que son como tan diversos y que son especies recientemente evolucionadas, por así decirlo. Si nosotros así, seguimos trabajando así como floras por cada país, un poco desarticulados, no vamos a descifrar en verdad qué es lo que está sucediendo entre ellas. Porque muchas de las que tienen esas corolas cerradas, algunas de ellas, pues acá en Colombia también tenemos el mismo problema, hay una cantidad de cosas intermedias, ¿sí? Entonces nos va a tocar es juntarnos bien y mirarlas integralmente a lo largo de todos los Andes, ¿vale? Pero felicitaciones. Tenía algunos comentarios con algunas especies que están ahí, por ejemplo el de Meriania scalerensis, pronto mirarla muy bien con Meriania de Manta, que en Colombia crece a lo largo de toda la cordillera oriental. No sé por qué en Ecuador no se encuentra. Y en algún momento yo miré algunos ejemplares, pero no tenían flores de Perú. Entonces no sé si sea algo, pueden ser muy parecidas, ¿sí? Sí, sí, Es, sí. Yo también ese, pienso que es de ese, ese grupo. sí, sí, pues, es posible que hayan variaciones y todo eso. Ya es a criterio de cada investigador, pues si dicen que son especies distintas, pero pensaría que esa es la más cercana a esa, Ujú. ¿vale? De resto, pues no, el terremoto. Excelente. Pero gracias, Humberto. Pero sí, yo también cuando encontré ese material, pues al toque me referí, rápidamente me referí a las especies de Colombia, ¿no? Y generalmente en ese grupo son flores más grandes, ¿no? Pero en cambio estas clarensis tienen flores más pequeñas, ¿no? Y aparte pertenece a estas cordilleras subandinas de Perú, que son de la cadena pues oriental, que son de bajas altitudes, ¿no? 500, 800 metros, ¿no? También de esa zona proviene Meriana microflora. Entonces, inclusive algunos autores ya denominan esas cadenas como de puis andinos, ¿no? Y casi siempre todo lo que viene de ahí es una cosa bien rara o algo nuevo, ¿no? Pero sí, yo también la estuve comparando con ese grupo de Manta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, hola Robin. Hola. Tenemos bueno, te felicito por el trabajo, es excelentísimo, ¿no? O sea, 13 especies nuevas, es increíble la cantidad de trabajo que has hecho. Tenía una pregunta sobre las hojas voladas y las especies. Ujú. Vemos eso bastante en algunos grupos montanos de Miconia las Antillas Mayores, ¿no? Y quisiera saber si has visto algún patrón en cuanto a la distribución de esas especies, su elevación o algo así. O sea, esa producción de hojas voladas es muy particular, ¿no? Y entonces Ujú. no sé si has visto algún patrón en cuanto a su distribución. Bueno, lo que sí es que generalmente, o sea, hay especies de Meriania que están un poco por debajo del rango típico, ¿no? Porque yo les mencioné que están en bosques montanos arriba de los 1500 metros. Entonces, arriba de ese límite, todo tiene, bueno, hay especies con hojas voladas, inclusive hasta el páramo, subpáramo, ¿no? 3000, 3500 metros. Pero las especies que están por debajo de ese rango, como urceolata o spruciana o microflora, esas sí nunca vas a encontrar una especie con hoja volada. Pero ahí ese carácter sí está distribuido pues tanto en el grupo con corolas patentes como corolas campanuladas, ¿no? Entonces, no sabría decir si tiene tanto que ver con la forma de la corola, pero sí capaz con la altitud, ¿no? Entonces es un carácter más de especies de altas altitudes.
Bueno, ese carácter es sumamente curioso, ¿no? Porque eso es lo que vemos también en muchas especies de las Antillas que tienen las hojas voladas, o sea, en Miconia, ¿no? Que también son de las alturas más que nada. Entonces, no sé, algo que no sé, merece más estudio, me parece. Sí, sí, sí. Robin, también tengo unas preguntas. Felicitaciones para esa charla, fue fenomenal. Es un terremoto de Mariana, ¿cierto? Gracias. Bueno, tengo un comentario y dos preguntas. Bueno, empiezo con el comentario. Mencionaste las avispas que visitan a las flores de esta meriania tomentosa o no, con los estambres de color rosada. Avispas frecuentemente vienen a estas flores para robar néctar. Entonces pienso que puede ser que en estas flores también vienen murciélagos y colibríes, pero las avispas también vienen solamente para robar néctar, pero no necesariamente para polinizar. Y hay unas merianias en Ecuador con corollas campanuladas que también tienen estambres rosadas. Entonces pienso que eso no necesariamente significa otro mecanismo de polinización. Y mis preguntas, me llamaba la atención la meriania sumática, que parece bastante a la Kirkbrideae, pienso, pero no hay muchas colecciones de esta y me estaba preguntando porque he visto una especie muy parecida a esta sumática en el sitio donde Diana y yo descubrimos la Sunakensis. Y me estaba preguntando si estas dos en Perú también están del mismo sitio, como de sitios cercanos. No, no, porque No. Sunacensis está en el norte de Perú, solamente en Amazonas, y Somatica es endémica de Cusco, al sur de Perú, ¿no? Oh, Ya ok. cerca de Machu Picchu, inclusive. Ajá. Pero cierto, es diferente de la Kirkbrideae, ¿no? Ahorita no tengo muy bien en la mente Kirkbrideae, pero cuando yo revisé las merianias, el carácter principal, bueno, el más notorio eran las costillas en el hipanto, ¿no? Que este Ajá. es muy, muy inusual en meriania, al menos en las especies que tenemos en Perú, ¿no? Okay. Y la otra pregunta, esta Meriania penningtoni es tan rara con esas cosas en las ramitas. ¿Ya se ha secuenciado? ¿Se sabe dónde está en la filogenia molecular o no? Bueno, yo le mandé el material a Fabián, entonces él capaz puede responder. Sí, esa especie está en el próximo grupo de cosas que va a ser secuenciada con filogenómica. Entonces, realmente ahí no estamos secuenciando una por una Claro. con un solo gen. Entonces, estamos con Lucas y Lucas, estamos tratando de hacer todas las merianias de un solo golpe, y esa está incluida en ese grupo que ya fue enviado, pero todavía no han regresado las secuencias. Ok, genial. Bueno, muchas gracias, Robin. Igual, gracias. Bueno, yo ahora voy a hacer un pequeño comentario, que es que cuando Robin estaba pensando hacer la maestría, él quería trabajar en otro grupo. Y yo le dije, bueno, lo que pasa es que ese grupo para Perú va a sacar nuevas especies, pero a lo mejor no es tan interesante. Yo creo que Meriania tiene más posibilidad. Y de las especies que él ya describió o están por ser publicadas, de esas 13, yo sabía de 3 o 4 y sospechaba de una más. Y de las que no están publicadas, de las 17 no publicadas, yo tenía 2. Pero nunca me imaginé que el problema era de estas dimensiones. Dije, bueno, en el mejor de los casos describe 5 especies nuevas. Y van a ser 13 seguro, y muchas más cosas que van a salir. Y algunas de ellas realmente son totalmente diferentes. O sea, no estamos aquí. Y yo creo que eso, muchas cosas son interesantes aquí. Primero es la importancia del trabajo de campo. Que estas especies, la gran mayoría, él las encontró en el campo. Segundo es como estos grupos montanos son todos tan microendémicos, hace el trabajo de campo aún más importante, porque si tú vas a un bosque y colectas una cosa y vas a otro bosque a 100 kilómetros y conectas otra, a lo mejor en el medio hay una tercera. Y lo último es que entonces
una de las cosas que es evidente aquí es que, y lo mismo pasó cuando Lucas Bacci comenzó a trabajar con las especies de Bertollonia en Brasil, lo mismo pasó cuando Humberto empezó a trabajar mejor las Merianias o los Burdaston en Colombia, es que cuando empezamos a ver todos los grupos en un contexto así más amplio, nos damos cuenta que hay muchas combinaciones de caracteres que no habíamos nunca visto que sí existen en la naturaleza. Y entonces, cómo eso evoluciona y cómo eso para mí es súper interesante. Entonces, bueno, Robin, realmente felicitaciones. Y Robin está saliendo mañana para la República Dominicana. Cuidado, Lucas, no te vaya a describir 15 especies ahí de Miconia antes de que te des cuenta. ¿Algún otro comentario? Sí, yo quería hacerte una pregunta, Robin, si vos encontraste en alguna de las meridianas de Perú anteras que sean multiesporangiadas, que tengan muchos tabiques adentro, Sí, en las tecas. sí, es algo que no mencioné, pero hay un gran grupo de meridianas que tienen las tecas corrugadas y se puede apreciar eso, ¿no? Inclusive en Sumatica hay una foto que no llegué a poner en la que se puede ver en el material seco prácticamente cada bolsita de entre la teca, ¿no? Y es un montón de bolsitas, es claramente polisporangiado, ¿no? Pero sí, el gran grupo de tecas corrugadas en Meriania, en Perú al menos de las que yo vi, sí tiene ese carácter, ¿no? Uy, es interesante ver cómo liberan el polen o quién las poliniza, cómo es la biología de la polinización ahí, porque es muy raro. Acá en Colombia hay una que está en los límites, está entre el norte de Ecuador, sur de Colombia, y es un carácter muy raro, ¿sí? En Brasil pues hay varias, ¿eh? Pero en Meriania sí, eso es extraño y tiene que ver algo con la polinización, un carácter reciente, por así decirlo. Entonces valdría la pena ver eso cómo está trabajando. Sí, a mí me da mucha curiosidad la sumatica porque en verdad es una flor bien grande y me gustaría ver el polinizador, porque generalmente, pues, al menos en Perú, las medianas no son de flores medianas, ¿no? Hay polinización por abejas y todo esto, pero esa sumatica tiene unas flores bien llamativas, ¿no? Entonces ahí me muero, podría verla a campo de ver qué bicho la poliniza. Meriania costae, que también tiene eso, también tiene flores grandes, pero relativamente grandes, por así decirlo. Bueno, muchas gracias. Si no hay, ¿tenemos alguna otra? Ok, entonces bueno, solamente quiero recordarles las siguientes 2 charlas. En febrero vamos a tener a Kalle Ruotsalainen de la Universidad de Turku en Finlandia, hablando sobre especificidad de suelo en melastomatasia. Y en marzo vamos a tener a Mary Claire Veranzo del Jardín Botánico de Múnich hablando sobre la tribu Melastomati en África. So reminder, our next 2 seminars already, February, we'll have Kalle Ruotsalainen from Turku in Finland talking about soil specificity and distribution in Amazonian melastomes. And then in March, we'll have Mary Claire Veranzo talking about African melastomy. Again, if you want to talk, volunteer. We'd love to hear what you have to say. Todos los que quieran hablar, alcen la mano, están voluntarios y pueden participar. Y como ya les he dicho más de una vez, si lo que quieren es presentar una idea, presentar un proyecto que está comenzando, aquí están bienvenidos y podemos este grupo ayudarlos un poco también. Any parting words? Ok, saludos a todos, muchas gracias.